Gracias por venir, gracias a todos, gracias a la organización, gracias a Arnau por esto. No sé dónde estás, pero gracias. Gracias. Bien, vamos a empezar. Bueno, la presentación me la voy a saltar un poco porque no le interesa a nadie, ¿vale? Vamos a empezar ya con el tema. Vamos a empezar hablando un poco del tema de las versiones de malware, porque cuando entramos a analizar o a empezar un poco con el tema del malware, tenemos esa concepción de que existe una sola versión de malware, de que cuando estamos intentando saber cómo funciona una familia de malware, pues tendemos a pensar que, bueno, pues analizamos una versión, vemos cómo funciona y tal, hacemos una mitigación y, bueno, pues ya está, ¿no? Esto en la práctica realmente no es así. Lo que suele pasar es que lo que solemos tener es en un rango de tiempo, normalmente 5 o 6 meses, diferentes versiones conviviendo por el hecho de que hay diferentes grupos que pueden utilizar un mismo malware, ¿no? Aquello de, no, es que tal grupo utiliza solo sus malwares compilados por él mismo y tal, tampoco suele ser exactamente así, aunque sí que existen casos. Entonces vamos a ir viendo ejemplos desde una fase un poquito más general a una fase un poquito más específica para que veáis a qué me refiero, ¿vale? Desde un punto más lejano vemos a PlugX, donde es utilizado por diferentes grupos de China, ¿no? Referentes a China, donde podemos encontrar diferentes utilidades o diferentes versiones dentro de diferentes grupos de un mismo ámbito con diferentes objetivos, pero al final sirviendo al mismo país. Pero si nos acercamos a otras muestras, tipo RATs o backdoors, tipo AsyncRat, vamos a ver ya diferentes grupos que no tienen nada que ver entre sí y que encima pertenecen a diferentes países. Encima, tienen diferentes objetivos, pero utilizan ese nexo de unión que sería un RAT igual, ¿no? Entonces, ya si nos vamos ya a rizar el rizo y vemos tipo campañas tipo Bazaar Loader, Bumblebee, que este año nos han dado muchísima turra, encima vamos a tener una gran cantidad de versiones en un rango de tiempo que si nosotros tratáramos de comprender una sola versión, luego a la hora de la mitigación meteríamos mucho la pata, porque si nosotros solo comprendemos una versión de un mismo malware, luego va a ser un poco complicado pensar cómo va a ser o cómo se va a traducir eso para siempre, ¿no? Al final vamos a tener que hacer una mitigación basada en una visión un poquito más general, ¿no? Lo mismo pasa con Lokibot y, bueno, muchísimos ejemplos. Bien, entonces aquí vamos a tener dos problemas principales. El primer problema va a ser el tema del flujo de información, donde nosotros normalmente vamos a tratar de analizar un malware o un grupo, lo que sea, siempre normalmente vamos a estar adheridos a una empresa. ¿Qué pasa cuando estás en una empresa y tratas de ver o encuentras un grupo, unas técnicas, un malware diferente que es interesante? Normalmente la empresa no te va a dejar, o por lo general no va a dejar que comparta esa información o la va a compartir con un cierto delay. Que esto lo que pasa es que hay ciertas técnicas o ciertos grupos o cierta información sobre estos grupos, sobre malware o tal, que se va a quedar un poco relegada a tu empresa, ¿no? Entonces esta información se va a quedar ahí sesgada, no se va a poder compartir esta información, lo cual es un gran problema para el mundo del research. Además, estos temas, o por esto que no se puede compartir información, suele pasar generalmente por cosas, entre comillas, lógicas, como pueden ser que no se comparta nada de un cliente, ¿no? Que no se filtre nada de información de un cliente, que no se vea que un cliente ha sido afectado, ¿no? Todas estas cositas. Pero al final también existe un interés económico. Si yo tengo un researcher que me ha hecho un análisis sobre un grupo porque ha visto técnicas en un cliente que ha utilizado un malware, unas versiones de malware diferentes, ¿no? Que son algo, entre comillas, novedosos en base a este año, ¿no? Que es una cosa nueva de este grupo, pues hombre, pues si soy una empresa, pues me quedo con esta información, la vendo y yo quedo genial con mis clientes. Y pues la información, si se queda ahí parada, pues le da un poco igual, ¿vale? Esto se va a sumar al tema de las versiones, lo que os comentaba. Si nosotros tenemos muchas versiones de un mismo malware en un rango de tiempo, todo esto casa bastante mal con que no podamos compartir la información si encontramos información nueva sobre un grupo nuevo o técnicas nuevas o malware nuevo, ¿no? Entonces, al final, el objetivo que vamos a tratar de realizar es tratar de bypassear un poco estos problemas que tenemos con el tema de la empresa, ¿no? De no poder compartir esta información. Y además vamos a tener el problema de las versiones que vamos a tratar de solventarlo intentando entender cómo funcionan todas las versiones que podamos encontrar de un mismo malware, ¿vale? Para hacer una mitigación y poder comprender un poco todo. Bien, ¿estáis de acuerdo conmigo en que si empezamos por saber qué malware tenemos que analizar o qué vamos a analizar, lo primordial será primero tener en cuenta qué malware vamos a analizar, ¿no? A qué pertenece? Ya sea un malware, un grupo, lo que sea, sería interesante saber siempre cómo entra esa muestra
qué TTPs utiliza el grupo, ¿no? A qué sector pertenece el cliente, de qué país es. Toda esta información nos va a dar una información de quién está detrás de ese ataque. Más aún si sabemos qué malware utiliza y todo el rollo, al final todo esto va a ser información súper relevante para saber qué va a hacer en la infraestructura del cliente y para saber cómo se va a mover en los siguientes días. Bien, nosotros vamos a poner en ese supuesto en el que encontramos un malware, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en el malware, donde entra por un spear phishing, luego va a explotar una vulnerabilidad y luego vamos a ver cómo se hace diferentes inyecciones. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que empezar a movernos, ¿vale? Nosotros nos tenemos que poner a buscar y vamos a tener dos escenarios. Un escenario en el que nosotros estamos en un cliente donde no podemos sacar información, es decir, nosotros imaginamos que nos encontramos un grupo con técnicas X, aunque ya lo conozcamos, pero utiliza X técnicas o X malware diferente, ¿no? En este caso un malware diferente o una versión diferente de un malware que ya conocemos. Una buena idea sería, pues, si yo ya tengo, por ejemplo, un análisis hecho, pues voy a tratar de buscar una muestra igual o muy similar que ya esté pública para tratar de bypassear esto, porque si yo trato de tratar de informar con este nuevo malware que he encontrado, pues la idea es tratar de compartirlo. Entonces, voy a tratar de bypassear eso con una Yara. Voy a hacer una Yara un poquito más general para identificar primero de qué malware se trata y luego puedo afinar un poquito más la Yara y ya puedo sacar más versiones de ese mismo malware y poder compartir toda esa información. En el caso de que nuestro interés sea puramente académico y que simplemente queramos, pues hemos encontrado un malware por ahí público y queramos saber de qué se trata y todo el rollo, ya podemos tener un abanico un poquito más grande, ¿no? Porque podemos ya tirarlo a diferentes sandbox, hacer búsquedas en virus total o subirlo a virus total y tal. Si ya es público, pues podemos jugar un poquito más con él. Esto, si es una muestra de cliente, no hace falta decirlo que no se puede subir a virus total, ¿no? Bueno, al final la información que necesitamos para todo esto puede ser la misma, porque con el tipo de fichero, los imports que utiliza, las secciones, trozos de código y todo el rollo nos va a servir para hacer búsquedas, para identificar, primero, de qué trata este fichero y segundo, o sea, qué tipo de familia es y todo el rollo, y segundo, sacar más versiones de este mismo malware. Bien. ¿Dónde podemos tirar yaras de forma gratuita? Hybrid Analysis, triaje podemos tirar de forma gratuita, podemos tirar de forma de pago virus total, ¿vale? Podemos tirar todas estas yaras para buscar en la base de datos muestras similares a las nuestras. ¿Dónde vamos a obtener los datos? De forma sencilla, PStudio, CFExplorer, PVR, todo el rollo, vamos a sacar información de strings, el peso, si tiene algún recurso interesante, todo esto lo vamos a poder utilizar para lanzar en diferentes sitios. Podemos lanzar, como os decía antes, que si triaje, que si Intezer, que si NIRAN, JSambo, virus total, lo podemos lanzar en diferentes sitios. Al final, cuando estaba planteando la charla, yo quería presentarla como, digamos, un OpenCTI, o un MISP superalimentado para que podáis ver cómo se puede buscar todas estas versiones, pero pensé que esto igual no servía para nada, porque que yo os presente un MISP superalimentado con muchísimas muestras que se interrelacionan y que podáis ver un mapa o un gráfico cómo podemos buscar más versiones, no os va a servir de absolutamente nada. Prefiero enseñaros, aunque sea un poco más básico, de dónde se puede sacar la información y que está abierta a todo el mundo y que todos podáis acceder a la misma información para que podáis hacer o utilizar esta misma metodología si vosotros queréis en vuestra casa, ¿vale? Ni que decir tiene que todas estas páginas normalmente tienen APIs que también vais a poder automatizar y todo el rollo, que os va a poder hacer un poquito más fácil la búsqueda. Hacemos una búsqueda general donde ya podemos poner con el tipo de fichero, algún IOC que hayamos encontrado, el tamaño, nombre, todo el rollo, podemos utilizarlo, por ejemplo, en JSandbox o podemos tirarlo en Hybrid Analysis, ¿vale? Aquí al final he hecho una búsqueda general sobre un malware que estaba buscando, normalmente nos vamos a centrar en Lokibot, ¿vale? En esta charla, pero la idea es que sea transversal para otras familias de malware, ¿vale? Hago la misma búsqueda en virus total, veis ahí arriba... Uy, ¿no se ve el puntero? Bueno, no se ve el puntero, pero da igual. Ahí arriba veis el tipo de fichero que es, le he puesto el tamaño, un peso, le he puesto que más de 15 motores lo detecten como malicioso para tratar de buscar una muestra con la búsqueda avanzada, por así decirlo. Pero, aunque nosotros identifiquemos de qué trata este malware, no vamos a saber cómo funciona, ni muchísimo menos vamos a tener consciencia de cuáles son las versiones que existen ahora mismo de forma pública para analizar, ¿no? No vamos a saber nada de esto. Entonces, lo lógico sería tratar de ver qué es lo que hay ahora mismo por ahí que se parezca o que tenga que ver con esta familia, pero que sea o que se comporte de una manera diferente o que tenga contenidos diferentes o que tenga cabeceras diferentes, ¿no? Para tratar de
hacer una mitigación y tener una comprensión absoluta en un rango de tiempo que vamos a tener que luego ir dateando toda esta información, porque lo más normal es que toda la información que nosotros saquemos o que nosotros analicemos de un mismo malware, luego vamos a tener que llevar como un soporte para ver si sacan versiones nuevas, si hay campañas nuevas sobre ese malware, para ir actualizando toda esta información y también ir mejorando las reglas. Entonces, lo que vamos a tratar es de recolectar todas estas versiones, usando la información básica que ya tendríamos. Vamos a tratar de recolectarla y de segmentarla en base a algún criterio. Vale. Este criterio, normalmente, yo lo hago en base a cabeceras, es decir, el tipo de fichero, si es un documento, si es un exe, me da igual, ¿vale? Dependiendo. La información básica, pues, indicadores de compromiso interesantes, ¿vale? Dominios, todo el rollo, y súper interesantes, nombres, pesos, todo el rollo, toda esta información que hemos hablado antes, y sobre todo el comportamiento. Con estos 3 puntos, nosotros deberíamos ser más o menos capaces de identificar en una familia de malware diferentes versiones de este mismo malware. Entonces, primero podemos hacer una búsqueda genérica, como os comentaba, la vamos a hacer de Loki, y veis que hago en base a criterios que puedo encontrar en información básica con un simple PStudio, puedo sacar buscando en Lokibot y simplemente poniendo que X motores lo detecten como malicioso, ya puedo empezar a encontrar muestras. Esto le puedo añadir el peso, le puedo añadir un trozo de cadena del código, lo que nosotros queramos. Hago la misma búsqueda en una gratuita, ¿vale? Como puede ser triaje o hybrid analysis o lo que sea. Puedo hacer también búsquedas en repos, como UX Underground. Podemos hacer también en Malware Bazaar, que yo lo utilizo mogollón. Y también podemos hacer pues, o por OSINT o por Twitter, yo lo utilizo muchísimo. No sé cómo estará Twitter cuando salgamos de aquí, pero de momento se podía hacer, ¿vale? Antes de venir se podía. Y bueno, y luego podemos hacer la misma tipo de búsqueda, pero sumando con lo que ya teníamos antes, pero metiendo el tema de las cabeceras, es decir, pues un tipo fichero, tipo documento, tipo exe, y ya podemos ir afinando un poco, sumando las dos cosas. Aquí tenéis una imagen de Malware Bazaar, donde también tenemos las métricas de si vemos cómo van subiendo las muestras y nos podría ayudar a identificar si hay alguna oleada de nuevas muestras o de nuevas versiones, ¿vale? Porque hay algún ataque o se ha puesto otra vez el grupo en marcha, del ataque, o sea, del grupo que esté detrás del malware que estáis tratando de analizar. Bien, yo hago la misma búsqueda y trato de filtrar esta información para tratar de coger los ficheros por tipo de documento, tipo de fichero, documento, exe, me da igual, ¿vale? Ni que decir tiene que es súper interesante también porque justamente Malware Bazaar vais a tener, de forma sencilla, pues podéis poner avisos incluso al correo para que os lleguen en el momento se detecte una Yara que tenga que ver con la familia de malware que vosotros estéis analizando en un rango de tiempo o lo que sea. Por lo tanto, eso es súper interesante tenerlo en cuenta. Podéis hacer la misma búsqueda por Yaras, donde vais a poder poner las condiciones del tipo de fichero pues, en base a su representación en X de cada uno de los tipos de fichero, ¿vale? Os he puesto unos cuantos, pero bueno, cada uno tiene su representación, simplemente saber cuál es cada uno y ya está, ¿vale? Aquí hice una regla súper general, porque lo que os comentaba, encuentro una muestra, trato de encontrar qué tipo de muestra es. Entonces le meto una información un poco genérica, pues imports, trozos de código que me parece relevante, strings, bajo en la parte de condiciones, le pongo que al inicio tengo un MZ, le pongo el 5A4D, y le pongo que el tamaño sea menos de 200, ¿vale? Con esto nosotros ya podríamos ver qué tipo de fichero es y si vamos apurando, vamos poniéndole más datos y más imports, más trozos de código, pues podemos llegar a encontrar una muestra exactamente igual que la mía o muy similar a la mía de forma pública. Después, solo nos queda sumar esto que ya teníamos con el comportamiento, donde ya simplemente pues, ya podemos abusar del tema de Samos, porque ya tendremos esta muestra que, entre comillas, primero era privada, pues ya habremos encontrado alguna pública y ya podremos ver pues, muestras y podemos ver su comportamiento en Sandbox. Os pongo alguna de un Word, un XLS, donde vemos explotación de un EQNDT, donde se lanza un fichero en una carpeta public y luego vemos que se hace una inyección en un proceso, ¿vale? Aquí vemos también otra versión donde se ven diferentes ejecuciones de scripts, donde acaba la inyección en un fichero relacionado con .NET, ¿vale? En este último punto vemos, en este caso, un RTF, donde vemos que se hace exactamente lo mismo que en otro caso, ¿vale? Al final, yo cuando tengo todo esto, lo que me gusta es ver cómo funciona y verlo de forma gráfica, porque al final esto lleva bastante tiempo, es bastante engorroso y la verdad es que es súper aburrido. Entonces, lo que trato es de no perderme y me hago una recolección de muestras diferentes en base al criterio que os estaba comentando
en un rango de tiempo. Normalmente yo solo, desde donde empiezo a buscar sobre un malware, pues tiro 5 o 6 meses atrás y trato de encontrar todas las versiones que hay públicas de ese rango de tiempo. Bien, aquí lo que yo voy a tratar es de no trabajar de más. O sea, aquí yo lo que quiero es comprender todas las muestras, todas las versiones que existen en un mismo tiempo, pero no quiero analizar 2 veces la misma versión, ¿no? Pues bueno, pues me empiezo a quitar trabajo. Veo que la docxls y la RTF funcionan igual, pues bueno, me puedo quitar una. Veo también que la versión de ejecutable, que sería la cuarta, y la versión installer, que sería la tercera, funcionan prácticamente igual y encima me cabrían en la versión doc después de la explotación. Bueno, de momento me quito una, ¿vale? Y luego, al final, nos queda la última, que sería la versión de los scripts encadenados, que bueno, al final lo que tenemos son 3 versiones diferentes, entre comillas, y vemos que ya podríamos, entre comillas, empezar a analizar. Pero lo más normal es que una vez ya tengamos esto, ¿vale? Nosotros tengamos 3 pilas de ficheros y todo el rollo, nosotros habremos cometido un error, lo más normal, que es que cuando nosotros hayamos recopilado todos los ficheros de cada una de las versiones, lo más normal es que tengamos ficheros que se parezcan mucho unos a otros. Esto es una faena, porque si yo quiero quitarme trabajo, quiero comprenderlo, sí, pero quiero quitarme trabajo de versiones, pero tampoco quiero analizar, aunque se esté dentro de una misma versión, 2 malwares igual, porque es una tontería. Entonces, pues voy a tratar de eliminar duplicados. ¿Cómo puedo hacer esto? Si yo, por ejemplo, tengo un fichero ejecutable, lo más normal es que si yo veo un fichero que pesa lo mismo, que tiene imports similares, que tiene exports similares, que tiene librerías obviamente similares, tiene strings similares, y el código más o menos lo veo similar, pues me puedo ir quitando y puedo ir cribando. En el caso de campañas tipo Bazaar o yo qué sé, o Trickbot o tal, que suelen ser súper cañeras y súper parecidas muestras unas a otras porque empiezan a lanzar a punta pala a todo el mundo, pues podemos, con SSDIP o SDHash, podemos tratar de buscar si alguna muestra es muy similar a la otra, ¿vale? Y de esta manera podemos seguir cribando. Si no, también tenemos el tema del diff con WinDiff o aplicaciones similares donde podemos ver trozos de código que sean iguales unos a otros, ¿no? Al final lo que tratamos es de no tener muchas muestras. Aquí al final os voy a mostrar el análisis de X muestras, pero es una pequeña parte de lo que hay detrás, ¿no? Porque al final siempre hay como X muestras dentro de la misma versión, ¿vale? Entonces ya queda lo más divertido. Lo otro, digamos que es súper engorroso. Hay que ser un poco metódico, pero la verdad es que es bastante coñazo, es lo que hay. Pero bueno, ahora ya nos queda lo mejor, que simplemente es analizar cada una de las versiones, cada uno de los ficheros que tenemos dentro de cada una de las versiones, vamos a comprobar la veracidad, que al final es pues, que lo que yo veo en IDA, veo en debugging y veo en telemetría me cuadra, ¿vale? Y si pudiéramos, dependiendo de lo que estemos analizando, si podemos eliminar versiones similares, pues sería genial. Nosotros en este caso habíamos visto que la versión de installer nos cuadra más o menos dentro de la versión docxls después de la explotación de QNDT. Bien, pues empiezo desde el comienzo, ¿no? Valga la redundancia, y lo que hago es me pongo siempre, cuando hago los análisis, en el primer punto, desde que entra el malware en el cliente, y el último punto sería pues, la última fase que hace, que en este caso sería pues, la comunicación con el command and control y todo el rollo. Aquí al final lo que trato es de pasar por todos los puntos sin perder ningún paso, ¿vale? Porque me gusta ser ordenado porque si no ya me rayo, ¿vale? Nada, pues al final lo que nos va a llegar es un correo normalmente con una propuesta comercial o lo que sea, ¿no? Siempre intentan pues, ser insistentes en que descarguemos el fichero, ya sea un XLS, un RTF, un zip, ¿vale? Pero suelen ser o documentos o zips, ¿vale? Después vamos a ver un documento normalmente con macros o datos embebidos dentro de un RTF, que bueno, no me voy a liar mucho a analizar ficheros tipo docs y tal, porque la verdad es que están bastante trillados y no quiero perder tiempo en esto. Entonces simplemente os muestro con el VBA que sí, que tiene una explotación de QNDT, una explotación ya que tiene varios años, que simplemente trata o de stack o de buffer, hacer un overflow y tratar de ejecutar código, donde normalmente en esta familia lo que trata de hacer es lanzar una descarga a un dominio malicioso y descargarse la siguiente fase, ¿vale? Aquí al final lo que veríamos sería un SVC host lanzando el EQNDT y del EQNDT ya cargarían o colgarían los siguientes ejecutables o que descargue o que lance, ¿vale? Bien, aquí, como os comentaba, nosotros ya podríamos, entre comillas, si nos quitamos esta parte, estaremos de acuerdo que más o menos la versión installer ya nos cuadra aquí, porque más o menos era
el mismo funcionamiento después de la explotación de QNDT. Y luego teníamos como el unicornio, el más raro, que sería el que eran scripts concatenados y todo el rollo. Pues nada, me pongo con el más raro porque era el que me parecía más interesante. No he elegido el orden por nada, sino porque me ha parecido guay empezar por este. Y lo que os comentaba, aquí os enseño una muestra como analizada porque era la más representativa, pero detrás de este análisis pues han habido pues igual 5 o 6 de cada tipo porque igual no eran tan diferentes como para descartarlos, ¿vale? Nada, vemos que el inicio es bastante similar, es lo que os comentaba, un zip, un RTF o lo que sea, que lanza un fichero en temporal, normalmente un UDLSF, que empieza a ejecutar código ofuscado normalmente y empezamos a ver diferentes procesos ejecutando un UDL-script, un Explorer, un PowerShell, lanzando código. En alguno de estos puntos va a hacer descargas a dominios maliciosos y va a descargar más ficheros, es decir, más scripts ofuscados. Aquí nos vamos a hartar de ver scripts ofuscados. Y luego, al final, el punto final va a ser lo que ya habíamos visto, que va a ser una inyección en un fichero relacionado con .NET, como AppLaunch, InstallUtil o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues empezamos por el primer punto, donde vemos una ofuscación. Las ofuscaciones no van a ser nada maravilloso, o sea, no os penséis que aquí va a utilizar unas técnicas súper depuradas. Normalmente van a ser base 64, con replays, con splits, con cosas que hemos visto ya 1000 veces y no nos sorprende para nada. Pero bueno, vemos el primer trozo de desofuscación y ya vemos la primera descarga de un fichero, entre comillas, un MP4. Normalmente en estas versiones lo que yo he visto han sido MP3, MP4, JPG y PNG, ¿vale? Pero al final son más scripts ofuscados, ¿vale? He dicho que os ibais a cansar. Y bueno, lo que vemos en la siguiente fase van a ser otro script ofuscado, donde tenemos que si copitos, que si pelotas, me da absolutamente igual porque utiliza la misma técnica para desofuscar. Entonces, veo cómo funciona la primera parte, veo que va a hacer una ejecución en un fichero, de un fichero que descargue, ¿vale? Con un TXT, puede ser TXT o PDF, ¿vale? Van a ser más scripts ofuscados, vaya sorpresa. Y luego yo me fío sobre todo de esto, o sea, veo que va a hacer una carga en una función y veo que va a hacer un replace, ¿vale? Que vemos en el primero, y vemos un trozo de código enorme con ofuscaciones y todo el rollo. Pero cuando veo un trozo tan grande, un script, que normalmente son scripts bastante chorras y tal, a mí ya me huele a un ejecutable. Efectivamente, saco un MZ en base a las mismas desofuscaciones que está utilizando, que si reverse, que si replace, que si splits, lo típicos. Y nada, me saco un .NET, me voy a la función que más me interesaba y veo que tiene 3 puntos interesantes. Veo otro download de otro dominio donde trata de descargarse un PDF, o lo que os decía, PDF o TXT, le ha hecho un reverse, pero nada espectacular. Y luego vemos en el segundo punto donde va a, entre comillas, enseñarnos lo que va a hacer, lo que va a desofuscar o tal. Por lo tanto, esa información nos la quedamos ya en la cabeza, porque vemos que en el siguiente punto va a hacer un load de, entre comillas, un código, base 64, y luego va a hacer, parece, una ejecución de AppLaunch. Como ya habíamos visto que iba a hacer una inyección en un fichero en .NET, pues esta información nos la vamos quedando en la mente junto con la desofuscación y la dejamos ahí porque de primero voy a ver la parte del download, ¿vale? Lo que suelo hacer cuando estoy analizando estas cosas y veo que empieza a hacer muchas descargas a diferentes dominios y tal, antes de reportarlos, lo que suelo hacer es pararme bastante rato, durante unos días, a ver qué pasa con estos dominios para tratar de sacar todos los ficheros posibles para ponerlos como IOC cuando comparto toda esta información, porque me parece interesante que si encuentro ficheros muy diferentes entre sí, pues igual alguien que tenga más tiempo que yo o que sepa más que yo, pues pueda tirar de ese hilo y pueda sacar algo más que yo igual no he visto. Entonces trato de hacer eso siempre, ¿vale? Para mi desgracia, lo que encuentro al final son scripts ofuscados, donde utiliza la misma desofuscación y todo el rollo, pero a nosotros lo que nos interesa es el fichero que estaba pidiendo porque no hemos podido sacar nada interesante. Entonces, pues nada, vemos que utiliza que si caballos de ajedrez y tal, bueno, a mí me da más o menos igual, porque ya habíamos visto en el .NET anterior cómo voy a utilizar la misma desofuscación, entonces pues nada, me lo tiro a Cyberchef, me tiro varias recetas y me saco otro ejecutable más. Aquí es un punto interesante porque nosotros habíamos quedado en que uno de los scripts anteriores tenía código en base 64 y este que descargaba, digamos que iba a utilizarlo para hacer la inyección y todo el rollo. Que casualmente lo que tenemos es un fichero en .NET que tiene una ofuscación y tal, pero mis ojos puedo mapear datos de memoria, veo que puedo escribir en memoria, sabiendo lo que va a hacer y ya teniendo un poco de idea gracias a pegarme la paliza sacando las versiones, ya me imagino que esto va a ser el inyector
que encima la técnica que voy a utilizar es process hollowing, porque suele ser típico estas funciones para hacer process hollowing, y encima sé más o menos lo que va a hacer para acabar con el tema de la inyección del payload. Voy a dejar esta versión aquí y voy a ponerme con la siguiente para que veáis un poco, luego lo veréis, no voy a spoilear nada. La siguiente versión, hemos quedado con la versión installer. Elijo esta no por nada, sino porque me gusta bastante ponerme la zancadilla cuando estoy analizando y siempre cogerme la parte más complicada, no sé, masoca lo dicen por ahí. Y lo que suelo hacer es cogerme, ver cómo funciona la parte inicial, que ya habíamos quedado que iba a hacer un EQNDT y todo el rollo, y luego vemos cómo lanza en una carpeta public un ejecutable. Os he dejado las regs y tal de los nombres, pero bueno, no van a servir de mucho porque son nombres bastante típicos. Pero bueno, lo que vemos al final es cómo lanza un fichero en public, lanza otros ficheros en carpetas temporales, y en uno de esos que lanza inyecta otro con su mismo nombre, y al final va a ser más o menos lo mismo, pero un poquito más escueto. Nada, como os comentaba, había cogido la versión installer, donde simplemente era un nullsoft, que para mi desgracia tampoco tenía gran complicación, simplemente tenía pues, la información de cómo iba a ejecutar otros ficheros en carpetas temporales, vamos, lo que ya habíamos visto. Y vemos que, bueno, cómo lo haría, cómo lanzaría un VBC, cómo lanzaría un SVGSNext, una carpeta temporal y todo el rollo. Al final, lo que vemos es cómo este fichero empieza a manipular y a usar otros ficheros de carpetas temporales, ¿vale? Vemos que tenemos dos ficheros. Quería hacer un poco el paralelismo porque, aunque no sea exactamente igual, en el otro caso lo que teníamos eran ficheros. Uno de ellos tenía código y otro nos servía de inyector. Aquí, casualidad, tenemos más o menos lo mismo, aunque de otra manera tendríamos un proceso o un fichero que se dedicaría a crear, a escribir y hacer todas estas cosas de manipulación de ficheros, y el otro, al final, nos serviría para hacer la inyección, ¿vale? Pero al final, sin enrollarme mucho, va a servir para lo mismo, va a hacer la misma técnica y hace exactamente lo mismo, ¿vale? Bien. Y vosotros me diréis, bueno, pues muy bien, ¿no? Pues hemos visto estas versiones y tal, pero yo no he visto nada de Lokibot, en el sentido de que no hemos visto ni cómo roba información, ni nada de eso, ¿no? Hemos visto, digamos, lo más volátil, lo que más cambia cuando estamos analizando malware, porque digamos que esto no le interesa mucho al atacante protegerlo mucho, ¿no? Les interesa igual desgastarnos en el análisis y tratan de proteger sobre todo lo que es el payload, que es lo que inyecta en el proceso objetivo, ¿vale? Aquí lo que hemos visto es esto, son dos versiones diferentes. Una veíamos que podía, entre comillas, representar a otras cuatro, pero que vemos que teníamos la parte de la explotación del EQNDT y todo el rollo. Y lo que falta, efectivamente, es la parte de la inyección, que sería lo más chulo, porque nosotros hasta aquí, pues bueno, sí, podemos hacer una mitigación, podemos tener claro cómo funciona, ya podríamos hacer algunas reglas, pero no sabríamos realmente cómo funcionaría el Lokibot en el payload, ¿vale? Que sea lo más interesante. Así que nada, pues nos vamos a poner con el Lokibot. Ni que decir tiene que también es interesante que si nosotros hacemos este proceso para tratar de buscar todas las versiones hasta este punto, también sería interesante que cuando obtengamos el Lokibot, aquello que está como un payload en memoria, todo el rollo, también sería interesante hacer exactamente el mismo ejercicio para buscar las mismas muestras de Lokibot de forma pública, es decir, buscar más muestras de este payload que estaría inyectado en memoria, ¿vale? ¿Dónde se aloja? Pues eso, ya he hecho un poco spoiler, está inyectado en memoria. Vamos a ver cómo lo analizamos y vamos a ver cómo funciona. Bien, el Lokibot funciona un poco de forma más o menos igual en las versiones que yo he visto, donde normalmente van a tener la capacidad de robar datos de credenciales de correos, de buscadores, de FTPs, SSHs, por el tema de PuTTY, KIT y todo el rollo, y dependiendo de quién esté usando Lokibot, me he encontrado versiones donde ya tienen técnicas anti-virtual machine, anti-debugging, anti-sandbox y todo el rollo, que es lo que os comentaba. Al final esto es, entre comillas, su bien más preciado y del grupo, y no quieren que encuentren o que analicen la parte del Lokibot, que sería lo más interesante, porque al final lo otro le da un poquito más igual al actor, ¿vale? Y nada, una vez tiene toda esta información robada, pues lo pasaría a un command and control. Bien, hemos hablado de la inyección, hemos visto que lo inyecta de manera diferente, un VBC, lanza un SVGSNext, el SVGSNext y se inyecta en el SVGSNext, ¿vale? Con el mismo nombre, el nombre es random. Y hemos visto el otro. Bien, hemos visto el otro, que sería simplemente una concatenación de scripts donde uno pues, se inyectaría al final en un proceso relacionado con .NET. Yo os digo regad, install util, todo esto, ¿no? Depende, hay muchos, ¿vale? Y os comentaba encima que la técnica utilizada normalmente era process hollowing. Con el perdón de los exploiters que hayan por aquí, voy a explicar un poco fancy el tema de process hollowing. No me tiréis piedras, por favor. Pero el process hollowing, al final, quería explicarlo un poco general,
porque luego voy a explicar alguna cosita para sacar esta información y quería que todos estuviéramos un poco en la misma línea, ¿vale? Bien, el proceso de Hollowing va a ser la técnica por la cual vamos a tratar de inyectar algo en memoria de un proceso objetivo, tratando de quitar un trozo del código de este proceso, ¿vale? Suena un poco metafísico, pero ya veréis que no para tanto. Bueno, tenemos un malware donde tratamos de crear un proceso en estado suspendido. Ya os comentaba, puede ser un proceso con el mismo nombre o puede ser un proceso de un fichero relacionado con .NET o lo que sea, ¿vale? Lo creamos en estado suspendido, los he marcado en naranja, ¿vale? Y lo que hacemos es medir el trozo que yo quiero inyectar en el proceso objetivo y le hago un unmap, es decir, quito ese trozo de código que yo tengo medido y reservo este espacio de memoria en el proceso objetivo. Después escribo en este proceso y cambio los permisos de este trozo de código. Después apunto, entre comillas, a este código nuevo que yo he inyectado y libero este proceso del estado de suspensión y ejecuto el proceso con el trozo de código inyectado, ¿vale? Y sería un poco a grandes rasgos cómo funciona el proceso de Hollowing, ¿vale? Bien, pero aquí lo interesante es ver cómo lo mete en memoria, ver cómo buscarlo y todo el rollo. Yo normalmente utilizo dos técnicas. La primera de ellas sería ver el momento en el que se inyectara en memoria. Eso sería un buen punto. Nosotros hemos quedado que crea un proceso en estado suspendido, por lo tanto sería interesante, mientras estemos debugueando, ver cómo está creando un proceso en estado suspendido, ¿vale? Que el state lo cree con script suspended, ¿vale? Y cuando pasemos a este punto, lo normal sería tener controlado dos puntos, el unmap y el write process, ¿vale? Porque sería lo más interesante para encontrar lo siguiente, que sería el MZ, en este caso MZ que va a inyectar, dependiendo del malware que estéis analizando, pues será un MZ, será un trozo de código al uso o lo que sea, ¿vale? Al final, esto es lo que tenéis que tener al final en cuenta un poco, lo que yo suelo tener en cuenta, el unmap y el write process, ¿vale? Normalmente utilizo esta técnica y como ya os había dicho que soy un poco más oca, pues he utilizado la de dumpear y extraer, que la utilizaba menos porque digamos que el tema forense pues no lo utilizo mucho y pues ya os digo que pues eso, que soy un poco más oca. Así que nada, que lo que hago es sabiendo que se va a inyectar en USVGS next, tengo el proceso que es el 2212, entonces pues genial, pues dejo que lo inyecte y lo busco con volatility y empiezo a ver qué pasa con ese proceso, ¿vale? Veo que efectivamente me inyecta o que me ha inyectado este proceso, veo que le ha cambiado las protecciones y veo que me ha inyectado un MZ. Entonces, pues bueno, pues con HollowFind o con Malfind creo que también se podía, podemos extraer el trozo de lo que hemos, o lo que se ha inyectado, lo que detecta que se ha inyectado, ¿vale? Y nada, pues aquí lo ideal es que si nosotros hemos hecho la extracción y se ha inyectado de verdad algo, estáis de acuerdo conmigo en que no puede ser el SVGS next que estaba en temporal, no puede ser igual que lo que se ha inyectado. Entonces, pues bueno, pues veo lo que hay, veo que en la última línea justamente tenemos una IP rusa, no vamos a ponernos en plan metafísicos de que hay una guerra, que son todos los rusos los malos, tal, porque bueno, pues ya sabéis que eso, pues eso, un poco de, en fin, sin comentarios. Y nada, entonces luego vemos información de datos relacionados con creación de redes o conexión de redes, todo el rollo que antes no tenía. Entonces ya, pues bueno, ya tenía un poquito de spoiler, pero bueno, veo que ni secciones, ni import, ni export, ni state, ni nada de eso me coincidía, lo cual, pues bueno, pues el trabajo por bueno y veo que ahí hay información nueva que me interesa y que no había visto antes, por lo tanto, genial. Así que nada, me pongo cómo funciona el Lokibot y veo que lo primero que hace es ampliar funcionalidades. ¿Qué es ampliar funcionalidades o cómo lo hace al final? Al final lo que trata el malware es de que nosotros, cuando estemos, o si sacamos este payload o lo que sea, o un MZ en general, o sea, puede servir para cualquier otro malware, ¿vale? No significa que solo lo haga este. Al final lo que hace es tratar de que cuando nosotros estemos analizándolo, como por ejemplo con un PStudio simple, lo primero que debéis hacer, entre comillas, para ver de qué trata ese malware, es que nosotros no veamos todas las funcionalidades que tiene. Si nosotros vemos un malware que tiene capacidad de crear ficheros, hacer peticiones a dominios y todo el rollo, pues más o menos podemos intuir qué capacidades tiene o qué potencial tiene ese malware. Si nosotros lo que hacemos es, mediante el runtime, es decir, mientras está el fichero en ejecución, empezamos a cargar librerías y luego con getPorOkAddress llamamos a los imports o a las direcciones de los imports, lo que vamos a conseguir es que nosotros en ejecución nos vamos a llamar a las librerías que nos dé la gana y vamos a poder tener unas funcionalidades nuevas. Además, nos va a servir para dos cosas. Para esto, lo que os comentaba, para que el malware no vea, o sea, no haga que no veamos toda la información de ese malware, todo ese potencial de ese malware, y además nos va a servir para una segunda cosa, que si nosotros estamos, por ejemplo, con el IDA, viendo este trozo de código, nosotros normalmente vamos a ver calls a direcciones de memoria
que no llevan a ninguna parte, entre comillas, o que no vemos que llegan a ninguna parte. Por lo tanto, si nosotros pasamos de este punto, nosotros vamos a poder ya empezar a ver, por ejemplo, en debugging, vamos a poder ver cómo las direcciones de memoria que apuntaban a, entre comillas, parecía ninguna parte, ya vemos que empiezan a convertirse en inputs, ¿vale? Bien, después de esto ya empieza con el mutex, donde el mutex es un proceso por el cual el malware trata de no ejecutarse dos veces en una misma máquina. ¿Para esto qué hace? Yo, si soy un atacante o soy un grupo o lo que sea, yo lo que quiero es que ese malware se ejecute lo más silencioso posible y que nadie lo detecte. Entonces, si yo veo un malware ejecutándose todo el rato, pues hombre, pues eso en un sistema de seguridad, aunque sea un poco cutre, lo va a detectar. Entonces lo que intenta es con una string, ya sea una string hardcodeada o una palabra o una clave, lo que él quiera, lo que hace es crear un objeto tipo mutant para que cuando pase a esta función y tratar de buscarlo primero esta función, o sea, este objeto tipo mutant. Si existe, significará que este malware ya está siendo ejecutado en esta máquina y detendrá la ejecución, ¿vale? Significará que ya hay otro y pues significa que ya está inyectado el proceso, pues perfecto. En el caso de que no, pues lo que va a hacer es crearlo y pasaría a la siguiente función. Después ya se pone, ni corto ni perezoso, al tema del robo de información, donde va a realizar un bucle, donde va a tratar de localizar los softwares instalados. Ya habíamos dicho que podía robar diferente información, ¿no? dentro de un binario o de lo que sea de Lockybot, ¿vale? Pues al final lo que va a hacer es tiene una lista de software donde quiere ir a buscar información. Primero, hace una búsqueda de buscadores, ¿vale? Os enseño en debugging y en telemetría cómo se vería y vemos que trata de buscar un mogollón de información de buscadores que va a ir almacenando, ¿vale? Vemos cómo accede a los ficheros. Después vemos cómo hace lo mismo para datos de FTP y SSH. Vemos cómo lo haría en ficheros en la parte de arriba y cómo lo veríamos en registros, ¿vale? Los registros ya sabéis que almacenan datos y todo el rollo y pues bueno, pues puede acceder a datos de kitty, putty, de sesiones y cuentas, lo cual ya sería un problemón, ¿no? Porque ya puede, entre comillas, saber pues a qué servidores estáis conectados con el putty o lo que sea, lo cual es ya una faena, ¿no? Pues al final lo que hace es un bucle muy grande donde puede robar o suele robar esta información, ¿vale? Correo, buscadores, FTP, gestores, en fin. Depende de, como os comentaba, depende un poco de versiones, esto puede variar un poco, por eso os comentaba que también es interesante de que este mismo ejercicio de reflexión, de tratar de buscar todas las versiones, de cómo funciona hasta el tema de la inyección, también sería interesante que lo hagamos siempre si encontramos este tipo de casos, ¿no? Que se hace una inyección o tal, que no siempre es el mismo, es el caso, ¿no? Y además podemos también saber, depende de lo que robe, un poco lo que le interesa al atacante, ¿no? Si nosotros vemos un atacante tratando de robar copias de seguridad, gestores de contraseñas y SSH, y con coherencia de SSH, pues podríamos pensar que igual ese grupo le interesa luego pues tirar un ransom o lo que sea, ¿no? Porque podemos con copias de seguridad generar impacto, ¿vale? Quitarnos las copias de seguridad. Podemos con los gestores de contraseña pues acceder a más usuarios y con coherencia de SSH podemos escalar hasta un servidor que tengamos y poder lanzar un ransom en cascada, que lo hemos visto 1000 veces y pues un poquito una faena. Y bueno, y si fuéramos un grupo que nos dedicamos al robo de información y del espionaje y tal, pues igual los 3 primeros puntos nos interesan un poquito más, pero bueno. Y nada, después de esto ya nos ponemos con la red, donde lo que hacemos es, primero el user agent, Mozilla Charon Inferno generalmente, luego empezamos a deshardcodear o a obtener datos de memoria de direcciones o IPs o lo que sea, donde quiere hacer la conexión con el command and control, os iba a hacer una regex con todas las que encontrara, de todas las que analizaba y tal, pero la verdad es que eran muy distintas unas de otras y la verdad es que no salía muy rentable haceros una red porque iba a perder yo el tiempo y vosotros también. Entonces, bueno, lo único que es la mayoría acaban en .php, ¿vale? Y nada, después de esto ya se pone con el tema del socket, al crear la conexión con el dominio y todo el rollo, pues ya estableciendo el protocolo y todo el rollo, con la información que tiene, con el user agent y todo el rollo, y ya va a tratar de enviar toda esa información. Yo en este caso, y como es normal, yo lo que suelo hacer es estar en una máquina, cuando estoy debugueando y tratando de conocer cómo funciona, en una máquina completamente capada, pero sí que veo cómo trata de enviar ficheros o empieza a intentar escapar hacia afuera, ¿vale? Después hace una fase interesante también, donde trata de hacer a modo de backdoor, trata de lanzar un fichero en una carpeta temporal en tipo hidden, ¿vale? ¿Esto al final para qué? Porque si nosotros, en este caso, el fichero que lanzaba era una copia del SVGS Next, antes de ser inyectado. ¿Para qué? Porque si nosotros tenemos un sistema de seguridad o instalamos una vez este proceso inyectado,
instalamos algún sistema de seguridad o detectamos este proceso inyectado, pues sería interesante tener por ahí un fichero que está encima en modo hidden, que si estamos, por ejemplo, en una empresa, lo más normal es que esté deshabilitado el ver carpetas y ficheros ocultos. Por lo tanto, sería interesante tener ahí un fichero que cuando yo lo ejecute de nuevo, lo vuelva a detonar, pues me vuelva a empezar con la inyección y vuelva a empezar otra vez con el lío que habíamos visto antes, ¿vale? Y nada, lo que hago es comparar el SVGSNext antes de inyectar y veo que son exactamente iguales. Veo que me coincide librerías, imports, exports y todo el rollo. Vale. Después, una vez tenemos esto, lo que empezaríamos un poco, el Zero Trust, yo lo utilizo mucho por el tema de que me hace muchísima gracia, porque se suele utilizar para vender humo y producto y todo el rollo, y me hace muchísima gracia. Y lo utilizo para no fiarme de mí mismo, en el sentido de que por mucho que yo lo vea en IDA, en X32 o en el debugger, tu debugger de confianza, y en telemetría, yo no me fío absolutamente de eso para hacer reglas de detección o hunting rules para un cliente, porque no es suficiente. O sea, por mucho que nosotros pensemos, yo ya sé cómo funciona este malware, yo ya sé cómo funcionan todas las versiones, tal, no es suficiente, porque cada sistema de seguridad entiende la información de una manera distinta o la recoge de una manera distinta. Por lo tanto, lo ideal sería lanzarlo en un sistema de seguridad donde nosotros vayamos a hacer o vamos a analizar la telemetría o vayamos a hacer las hunting rules, ¿vale? Para tratar de hilar ya al máximo y de tratar de crear una cuarta pata, que sería, pues, si vemos la misma información en IDA, vemos la misma información en debugging, vemos la misma información en telemetría y encima vemos la misma información en una máquina con el sistema de seguridad donde vamos a hacer la mitigación, va a ser ya perfecto, porque vamos a saber cómo funciona a todos los niveles y encima vamos a poder hacer una mitigación, vamos, perfecta. Así que nada, lo que hago es tirarlo en Cortex XDR, ¿vale? De Palo Alto, diferentes muestras, ¿vale? Lo que había hecho era hacer, desde que empecé a analizarlo, que igual fue cara a verano, una cosa así, pues hice un recap de ahí hacia atrás 5 o 6 meses y estas muestras las cogí igual hará 2 o 3 semanas. Entonces, para ver si esto seguía un poco vigente, ya había visto alguna versión nueva que ya no me cuadraba, por lo tanto, para que veáis que esto avanza enseguida y hay que ir updateando y tal. Ya lo haré, no os preocupéis. Entonces, pues nada, lo que hago es ver una muestra, como lanza un VBC, veo que desde un VBC lanza otro VBC que lo inyecta, desde este VBC se hacen peticiones a un dominio malicioso y luego vemos cómo se hace la replicación, ¿vale? Voy a ir enseñando assets de cómo, digamos, cosas que hemos visto con el reversing y todo el rollo para que veáis que me coincide al final todo, pero en diferentes muestras, ¿vale? Para no ir mostrando cada vez lo que hace cada muestra, porque es una tontería. Otra muestra vemos como desde un Word lanza la explotación de QNDT, lanza el VBC, que luego se pondrá con el tema de la inyección en otro fichero, ¿vale? Oportunidades de detección también, porque vemos un QNDT haciendo una petición a un IP malicioso, ¿vale? O sea, voy mostrando un poco todo, ¿vale? Luego, en otra muestra, vemos como desde una muestra en public, vemos cómo se lanza un fichero temporal y que un fichero temporal inyecta otro fichero con el mismo nombre que el padre, ¿vale? Que es lo que ya habíamos visto que había pasado con el SVGSNext. Vemos que efectivamente Cortex pilla ese thread context donde apuntaba, entre comillas, al código inyectado y encima pilla que es process Halloween, lo cual, genial, porque no estábamos locos, lo habíamos detectado bien. Y luego vemos otra que son de scripts encadenados y tal, aquí pues un poquito menos interesante, pero vemos que simplemente utiliza el mismo tipo de ofuscación, hace el mismo tipo de descargas y al final funciona exactamente igual. Por lo tanto, esto es genial ya, porque lo que tenemos es las oportunidades de detección donde nosotros vamos a hacer la mitigación y encima hemos revalidado lo que nosotros sabíamos. Por lo tanto, ya, entre comillas, podríamos quedarnos tranquilos y podríamos hacer unas reglas acorde a todas las versiones de un malware en un rango de tiempo. Sé que es una historia un poco larga y hay que hacer muchísimo trabajo, pero al final estamos hablando de la seguridad de un cliente normalmente y a mí no me gusta jugármela. Luego vamos a ver algún consejo también, ¿vale? Ni que decir tiene que las reglas que voy a enseñar, ¿vale? Que están basadas en el Cortex, las voy a intentar traducir a diferentes EDRs y a diferentes sistemas de seguridad y voy a tratar de también dejaros las oportunidades de detección en el GitHub. Voy a dejar toda esta información, o sea, para que todo esto fluya y que os sirva y tal, y que no simplemente sea una chapa de yo hablando y que no sirva para nada, ¿vale? Bueno, os he dejado una regla basada en el árbol de scripts ofuscados, una un poquito más general, un poquito más concreta, otra basada en la explotación del EQNDT, otras dos basadas en la inyección en el .NET, en ficheros relacionados con .NET, ahí veis una gran lista de todos los ficheros que he visto, pues que cada uno utiliza uno diferente, ¿vale? Y luego uno ejecutando un binario con un mismo nombre, ¿vale? Luego, peticiones desde procesos inyectados a dominios públicos y también desde EQNDT hacia afuera, ¿vale?
Aquí quería acabar un poco, joder, voy súper bien de tiempo, habla un poco Eminem, ya lo siento. Bueno, le quería decir, antes de acabar, que tratemos de compartir toda esta información, ¿no? Porque muchas veces los análisis, hay veces, o he escuchado compañeros que muchas veces han dicho, no, es que he hecho un análisis un poquito tal, me da un poquito de palo compartirlo porque igual no sé qué. Eso son tonterías, porque al final estamos todos tratando de saber más de grupos, de saber más de malware, de saber más de técnicas, y cualquier cosa que podáis tener puede ayudar para tirar del hilo, ya sea porque alguien que sepa más que nosotros pueda tirar de ese hilo, o alguien que simplemente tenga más tiempo pueda aprender más o sacar información de todo eso que tengamos compartido, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar no dejar nunca de dejar de compartir información, vamos a tratar de compartir siempre toda la información, aunque sean chorradas, aunque sea un IP, aunque sea un nombre de fichero, aunque sea un comportamiento. Nunca dejemos de compartir información porque todo esto nos ayuda en la lucha día a día, ¿vale? Así que muchas gracias por venir. Esto ha sido todo. A ver, estoy seco ya. ¿Preguntas? ¡Ay! ¿Dónde estás arriba? Justo. Cabrón. A ese no le des el micro, hombre. Hola, Aaron. Muy guay la charla, me ha molado de puta madre. Padre, Javier, va. No es una pregunta técnica, así nada. Hombre, es que tú me puedes hacer preguntas que yo jamás voy a saber comprender ni hoy ni dentro de 10 años. Bueno, va, dime, va. A lo mejor muero antes. Va, a ver, la cosa es, muchas veces cuando gente me pregunta, oye, ¿cómo podemos aprender de malware? A lo mejor gente que está cansada de meter comillas en formularios y quiere hacer algo más difícil, yo le doy los libros de Intel y me mandan a tomar por culo. Entonces, ¿tú qué curras con esto de verdad? Malware de este tipo, que hay mucho y tal, que ya sabes que yo hago otras movidas. Entonces, ¿cuál sería el path para gente que diga, oye, me quiero iniciar en malware? Porque claro, hay muchos posts y muchas movidas que luego no son muy realistas, que lo que aprendes ahí luego no les vale para currar. Y tú, como sí que curras de esto de verdad, ¿qué le recomendarías a la gente que aquí a lo mejor dice, oye, quiero aprender de malware, ¿qué aprendo primero? ¿En qué orden? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la paja? ¿No? Eso, porque creo que le puede ser muy útil a la gente que está aquí y eso. Bueno, pues es una pregunta que está guay, aunque yo creo que esa pregunta la podías contestar tú más porque tú llevas aquí más tiempo que andar para adelante, pero yo lo que diría básicamente es lo que a mí me recomendaron cuando entré. Ya sabes, con Chimo y Yasin y todo el rollo, a mí lo que me recomendaron es tomártelo con calma, lo primero, porque cuando empiezas con malware lo que quieres es tratar de saber mucho y de, sí, yo quiero analizar ya, sí, yo quiero abrir herida, yo quiero abrir el debugger, yo quiero aprender ya y saber ya. Hay que tomárselo con mucha calma porque para mi gusto es un terreno inabarcable, nunca vas a saber todo lo que de reversing, nunca vas a saber todo, ni nunca vas a saber todo de threat hunting, nunca vas a saber todo de DEFI, nunca vas a saber todo de esto, entonces, primero calma. Después, yo recomendaría libros, como has hecho tú. O sea, yo lo que recomendaría sería libros o de inteligencia o el Practical Malware Analysis o libros similares, porque son, digamos, el starter, que aunque estén un poco desfasados, entre comillas, lo primero que hay que hacer es leer mucho. Leer mucho, mucho, mucho. Y después, el truco es simplemente, poco a poco, ir abriendo el IDA, aprendiendo mucho Assembly también. Tienes que aprender Assembly para luchar con esto normalmente. Y ya está, o sea, leer muchos libros. Ya les digo, yo he leído Practical Malware Analysis, tenemos muchísimos rollo, Art of Memory Forensics, que también es un libro espectacular. O sea, todos estos libros, o sea, os puedo dejar un post si queréis de libros y todo el rollo, que tú también tendrás. Y ya luego es poco a poco, o sea, ir abriendo el IDA, ir perdiendo el miedo, ayudándote con el debugger siempre, o sea, porque muchas veces tratamos de abrir el IDA directamente y ya tratar de analizar con el IDA y, bueno, pues os podéis ayudar un poco con el debugger, pivotando un poquito para ver cómo funciona todo, siempre es más amigable. Si tú estás viendo código y ves cómo lo pinta en el debugger, os puede ayudar un poco, es lo único que os diría, pero que, sobre todo, que os mantengáis mucho la calma, que es una carrera de fondo y que, vamos, que ya os digo, que no vais a... O sea, asumida al final que trabajar en reversing o en hunting o todo el rollo es siempre vivir frustrado. O sea, nunca vas a saber lo que sabes, siempre vas a pensar que eres un inútil. O sea, es lo más común. O sea, que eso es el único consejo que puedo decir. O sea, que ya, viváis con la frustración. ¿Una pregunta más? Por ahí arriba no. Vale, pues un fuerte aplauso para Aaron. Gracias.